Amén. Gracias, hermanito Mario. Pero hermanos y hermanas, buenos días. Los acaban de conectar. El devocional de hoy es muy, muy hermoso, muy lleno de esperanza y consuelo, como todos los días, que la palabra del Señor nos consuela, aunque muchas veces es muy fuerte para nuestra carne, pero vivifica el espíritu. Pero hoy la palabra está llena de consuelo y de esperanza. Hermanita Sandra, por favor, guíenos en el devocional. Octubre 4, sí señor, buenos días. Octubre 4, la roca temblorosa. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Juan, capítulo 21, versículo 15. La aparición de Jesús en la playa en Juan capítulo 21 ocurrió después de su resurrección, por lo tanto, después de su crucifixión y todos los eventos que la rodearon, incluida la cobarde negación de Pedro de siquiera conocer a Cristo. Podemos asumir con seguridad que Pedro sintió vergüenza por su fracaso de lealtad y fe. Podemos imaginarlo confiando a los otros discípulos: tuve mi oportunidad y la desperdicié, lo traicioné. Aquí estoy yo, el que pensó que interpretaría al héroe como testimonio de la peor cobardía. Entonces, cuando Jesús le habló, seguramente Pedro se preguntó: ¿qué dirá? ¿Qué parte tengo ahora en su pueblo? Jesús no pasó por alto el fracaso de Pedro, lo reconoció. Después de su comida juntos, él se dirigió a Pedro con su antiguo nombre, Simón, que significa escuchar. Al comienzo de su ministerio, Jesús había cambiado el nombre de Simón a Pedro, que significa roca. Juan 1:42. Este cambio simbolizaba un cambio que ocurriría en el carácter y la vocación de Simón Pedro. Era inestable, pero se volvería firme como una roca. Allí, en la orilla, sin embargo, Jesús quiso recordarle a Pedro su fracaso. Antes de que Pedro pudiera establecerse, necesitaba entender que su comportamiento no había mostrado ni una fe firme ni ninguna audacia mensurable arraigada en el amor de Cristo. Al igual que Pedro, tú y yo a veces nos sentimos marginados por nuestros fracasos, nuestro retroceso, nuestra incredulidad. Sentiremos el dolor de una fe dislocada. Necesitaremos que el cirujano en jefe se acerque y vuelva a poner nuestro amor en su lugar. A veces dolorosamente, pero siempre restaurativamente. Nota que es de hecho el corazón de Pedro su amor y devoción, lo que más preocupa a Jesús. Otras cualidades son deseables y necesarias, sí, pero es nuestro amor por Cristo lo que es indispensable. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Está construido sobre arena inestable o sobre una roca firme? Pero aún cuando Cristo vuelve a alinear nuestro amor, Él nos confía la obra del reino. Jesús todavía escogió usar a Pedro para edificar su iglesia. Qué sorprendente que Jesús confiara sus corderos al discípulo que, con la excepción de Judas, más lo había defraudado y en quien estaba la mayor brecha entre la profesión y la acción. Pero qué alentador para nosotros que Jesús lo hiciera, porque si Él estaba dispuesto a usar a alguien como Pedro, Él estaría dispuesto a usar a alguien como tú y yo. Jesús todavía eligió darle a Pedro una gran responsabilidad, pero esta también estaba destinada a poner a prueba a Pedro. La prueba del amor por Jesús es si una vida muestra obediencia y acción.
El libro de Hechos muestra cómo Pedro, con el poder del Espíritu de Dios, respondió a la prueba. La historia de Pedro, la roca inestable, se erige como un recordatorio para nosotros de que Dios es un Dios de gracia y segundas oportunidades. Nuestras debilidades revelan nuestra necesidad de una fuerza que no es la nuestra, una medida de poder que se encuentra solo en nuestra gran roca de la eternidad. Por lo tanto, sabiendo que tal fortaleza está disponible para nosotros, del Salvador que murió por nosotros y nos comisiona en su servicio, puedes entrar en tu día y hacer su voluntad por amor a Él. Para profundizar, Hechos capítulo 5 del 17 al 42. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanita Sandra. Buenos días, los que se acaban de conectar. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por el devocional que nos regala el día de hoy. El devocional del día de hoy nos va a llevar a ver a un hombre como Pedro, que es muy semejante a todos nosotros, un hombre sujeto a pasiones y emociones, un hombre con una fe inestable, pero que por medio del Espíritu Santo Dios hizo de Pedro un hombre totalmente diferente a lo que era. Y así fue con todos los discípulos. Así fue con todos los discípulos. El devocional de hoy se llama La Roca Temblorosa. Leamos en la palabra del Señor. Juan 15, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quisiera, donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sigue. Nos vemos aquí, como les decía inicialmente, con un hombre que seguía a Jesús. El Señor lo llamó. El Señor te llamó a ti igualmente. A todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios. Y no nos llamó porque fuéramos mejores que otros. Nos llamó porque así lo determinó Dios, por el puro afecto de su voluntad. Cuando vemos los discípulos, ninguno de ellos era apto para ese ministerio, ni teológica, ni moral, ni política, ni en ninguna manera. O sea, en ninguna manera, ninguno de los discípulos, humanamente hablando, podría ser escogido por alguno de nosotros para ser parte de tan gran ministerio. Pero vamos a ver la escritura, cómo es que el Señor escoge un hombre como Pedro, un hombre volátil. Hay dos maneras de interpretar el nombre de Pedro. Simón, uno dice escuchar o obedecer, otros dicen que es Simón. Me atrevo a pensar más la palabra Simón, que significa caña. Caña significa Simón. Una caña se la lleva el viento. Ese era el carácter de Pedro. Simón era un hombre que hoy estaba en el cielo, mañana estaba en el infierno. Hoy creía, mañana no creía. Era un hombre que se movía por sus emociones, por sus sentimientos, al punto de que podemos ver que cuando apresan a Jesús le corta la oreja a Malco. Pero era un líder innato, un líder que Dios iba a formar para llevarlo a ser semejante a Cristo, al punto de que cuando Simón Pedro fue martirizado, él pidió que lo crucificaran cabeza abajo, no como su Señor. Entonces vemos como un hombre que cobardemente niega a Jesús, al final de la historia muere crucificado como su Señor. Entonces, todos debemos entender hoy a la luz de la Escritura de que
Todos los que estamos hoy aquí llamados a salvación somos una obra en proceso. Y van a haber momentos difíciles como la de Pedro. ¿Cuántos de los que estamos aquí con nuestras acciones, nuestras palabras, no hemos negado a Jesucristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos fallado a nuestro Señor y decimos de que le amamos? Que le amamos con todo nuestro corazón. Ese hombre espiritual internamente ama al Señor con todo su corazón. El hombre natural muchas veces nos juega malas pasadas. Vamos entonces a mirar a través del devocional qué nos quiere enseñar el día del Señor. Entonces, cuando vemos a cada uno de los apóstoles, podemos observar que ante nuestros ojos ninguno de ellos humanamente tenía opción de ser lo que fuera. Es muy claro, mis amados hermanos, que se trataba no de ellos, no se trataba de ti ni de mí, y de eso no se trata el cristianismo, se trata es del Señor. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. El ministerio de un cristiano, la vida de un cristiano es de encarnación, no de imitación. Aunque el Señor Jesucristo dijo, imítenme a mí como, o sea, imítenme, ejemplo les he dado. Pero no se trata de imitar, se trata de ser. Porque el que imita parece. El que está en Cristo y vive en Cristo. Y de eso se trata el cristianismo, se trata de Cristo, no de nosotros. Y Él es esperanza y gloria en nuestra vida. Entonces, hoy miraremos a la luz de la Escritura a Pedro, quien inicialmente era Simón, es decir, caña, puesto que significa su nombre caña, es decir, que era un hombre que en cualquier viento lo movía. Y eso vemos en su temperamento volátil, explosivo y sin ningún tipo de firmeza ante las decisiones. Hoy amaba a Jesús, mañana no lo amaba. Hoy era un hombre apacible, mañana era un hombre violento. Entonces vemos que Pedro es muy similar a nosotros, a cualquiera de nosotros es muy similar en su temperamento. El mismo Señor le advirtió, y mire tan impactante esto, el Señor está en control. Eso no lo perdamos de vista, el Señor está en control. Y estaría en control en la situación que viviría Pedro. Pedro se convertiría ese hombre que sería el líder de todos los discípulos. Sería una columna en la iglesia primitiva, esa iglesia que empezaría a formarse. El mismo Señor le advirtió a Pedro del momento difícil que enfrentaría en su fe. Y con el mismo que creía, era delante del Señor y los demás discípulos. Pero el Señor le deja muy claro que todo esto que viviría sería para transformar su vida. Y aquí empezamos, mis hermanos. Todos esos momentos que tú y yo hemos vivido, tanto pasado, presente y futuro, siempre tienen un propósito: llevarnos a ser semejantes a Cristo, a transformar nuestra vida, a renovarla todos los días, a la imagen del Señor Jesucristo, la imagen del varón perfecto. Entonces, todo lo que vas a pasar, todo lo que estás pasando y pasaste, créeme que siempre ha pasado por las manos de Dios, porque Dios es soberano. Y todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto, aun esos momentos de miseria espiritual que muchas veces pasamos, esas noches oscuras del alma, porque eso tuvo Pedro, una noche oscura del alma, porque lloró amargamente cuando vio que su Señor lo miró y se cumplió lo que él le había dicho. Me imagino ese momento de Pedro. En Mateo 26, 30 al 35 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, mire tan impactante esto, el Señor ya les estaba anunciando ese momento que tendría con Pedro y con ellos, obviamente. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, que fue donde se encontró con los discípulos, que fue donde se les preparó un desayuno, que es donde los llama y le dice, han pescado toda la noche. Y él dijo, ¿han sacado algo? Y ellos le respondieron, nada, echan la red al otro lado y la red se llenó. Fue ese momento que Jesús ya les está diciendo que iba a acontecer. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire esto, la seguridad de él mismo, la seguridad del religioso.
Nosotros somos así, nos sentimos seguros. Y la Biblia dice, mira que el que esté firme, que no caiga. La vida de un creyente es de constante y continua dependencia de la gracia del Señor, es decir, de Cristo. Dependemos de Cristo, Él es la vida. Todo el tiempo debemos estar dependiendo de Él. Cuando nos sentimos autosuficientes, estamos propensos a la caída. Jesús le dijo, de cierto, o sea, te garantizo, te lo aseguro, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, otra vez el religioso, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire al punto que llegamos nosotros, en esa autoconfianza. La autoconfianza, hermano, es peligrosa, muy peligrosa. Lo vemos en el mismo rey David, ya vimos ese devocional. La Biblia dice que cuando los reyes solían ir a la guerra, él no lo fue. Se sintió seguro, se sintió firme, se sintió de que ya había ganado todas las batallas. Quizás sí, humanamente hablando, pero había perdido la más importante, con él mismo. El mismo Señor Jesucristo nos dice en su Evangelio, Él dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Pablo se lo dice a Timoteo, Pablo se lo dice a los pastores en Mileto, tengan cuidado ustedes mismos. Llevamos en nosotros un enemigo adentro, ese viejo hombre que nos juega malos momentos cuando dependemos de nuestras fuerzas, cuando no dependemos del Señor. Tengamos en mente siempre eso. El mismo apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo hasta que perdimos la esperanza de salir con vida. Y luego dice, pero el Señor Todopoderoso, nuestro Santo Dios, nos mostró su poder y su majestad, para que no dependiéramos de nosotros, sino del poder del Señor. No dependemos de nosotros. La obra del Señor es del Señor, no de nosotros. Nosotros no nos esculpimos a nosotros mismos. Es el Señor que está esculpiendo la imagen de Cristo en nosotros y usa esos momentos como los de Pedro. Luego vemos en Lucas 22, 39, 34, dijo también el Señor, mire, dijo el Señor Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Voy a parar aquí algo. Para que conoce un poco acerca del campo, el trigo es uno de los cereales más difíciles para sacar el grano. Se necesita un molino para poder sacar el grano, es decir, triturar la cáscara para salir el grano. En los lugares donde no tienen molino, lo hacen a mano y golpean con tanta fuerza las espigas para que pueda salir el grano. Es decir, Jesús está diciendo, Pedro, vas a ser triturado. Van a golpearte tan fuerte que pensarás que no podrás más. Hay momentos en que Dios permite que el enemigo haga eso en nuestra vida, pero tiene un propósito. Porque mire lo que dice Jesús, nuestro Señor. El enemigo ha pedido, perdón, te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, le pidió permiso a Dios para tocar la vida de Simón, de Pedro, porque es que le pertenecemos al Señor. Él está en control. Él cuida de ti y cuida de mí. Y habrá momentos que te lleve a un desierto, como el que vivió Pedro, a una noche oscura. Habrá momentos que pensarás que perderás toda esperanza, pero es en ti, no es en el Señor. Y es allí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en esos momentos? Y mira lo que dice el Señor, porque yo he rogado por ti. Cristo está intercediendo por Pedro. Cristo intercede por ti y por mí, porque es nuestro sumo sacerdote. Tengamos eso siempre en mente, hermanos, que Cristo es nuestro sumo sacerdote y está intercediendo por ti y por mí. No te sientas abandonado por Dios. No te sientas abandonado por el Señor ni abandonada. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Así lo ha prometido. Somos templo, somos morada de su presencia. Entonces no te ha abandonado. No está lejos de ti. Está contigo en la prueba. Está contigo en la tentación. Y cuando caes,
Dice que la mano del Señor nos levanta. Dice la Biblia, no lo digo yo, aunque el justo cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. La salvación no depende de ti ni de mí. La salvación no depende de tus obras ni mis obras. No depende de tu desempeño ni de mi desempeño. No depende de tu obediencia ni de mi obediencia. Dependes del Señor. Dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. No está diciendo, he rogado para que no seas tentado. Dice, no estoy rogando para que tú no sufras. No, es para que tu fe no falte, se mantenga tu fe en mis palabras. Jesús le está dando palabra para que él se sostenga. El Evangelio es como una firme ancla en nuestra alma en medio de las pruebas, en medio de nuestros fracasos, en medio de las tormentas. Está diciendo Pedro, no falte tu fe. Dice, y tú, una vez vuelto, diciendo, no te vas a quedar allá en el dolor, no te vas a quedar en el desierto, no te vas a quedar en esa noche oscura del alma. Dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que él vendría totalmente diferente, nacería de nuevo. Realmente allí fue donde Pedro entendió que el amor que tenía por Cristo no era suficiente, que el amor de Cristo sí era suficiente. Tu amor y el mío no es suficiente, mis amados hermanos. Es suficiente el amor de Cristo en nosotros. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos y cada uno de nosotros estamos en la mesa del alfarero, amados hermanos y amadas hermanas. Y es una buena obra la que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y del mismo modo que los discípulos fuimos escogidos por Dios. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura significa como una obra de arte, como un poema. Tú y yo somos una obra de arte, somos un poema en la mano de Dios que Dios está haciendo para su propia gloria. No mires tus fracasos, mira a Cristo. Mira a Cristo en esos fracasos, levantándote, animándote, consolándote. No te quedes allí, no te quedes allí. El Señor te está llamando a que te levantes de la oscuridad en que te puedes encontrar el día de hoy, en esa oscura noche del alma. Dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y escuchen esto, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Esa buena vida en Cristo, esa vida abundante, Dios la ha preparado. Aunque haya momentos en que no parezca abundante según nuestros ojos. El Señor busca lo que nadie quiere. Él fija sus ojos en todos los que lo desprecian. Podría llamarse causas perdidas. Ante los ojos de los hombres religiosos, tú y yo somos causas perdidas. No tenemos derecho a una segunda oportunidad. Somos dados a eso, a no dar segunda oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor, que no somos como Dios. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día es una oportunidad de ver la misericordia, la gracia y el favor de Dios en medio de nuestros fracasos. Hay un texto que me impacta mucho, que se encuentra en Isaías, capítulo 42, y habla de 2 tipos de personas, o lo que podemos vivir nosotros, cañas cascadas y pabilos humeantes. Dice, he aquí, Isaías 42, del 1 al 3, he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Aquí está hablando de Cristo. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo humeante. Por medio de la verdad traerá justicia. Escuchen esto, no se cansará ni desmayará hasta que establezcan la tierra justicia y las costas esperan su ley. 2 palabras claves, quebrará la caña cascada, no la quebrará. ¿Qué significa una caña cascada? Partida. Y las cañas las usaban para hacer esteras, para hacer muchas cosas en esa época. No, él no la quiebra, él la restaura. Él no nos desecha, mis amados hermanos. El religioso te puede desechar, la religión te puede desechar, pero el Señor no te va a desechar, a pesar de tus debilidades,
porque tus debilidades donde se aplica el poder de Dios, que es lo que dice el apóstol Pablo. De buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios. Tú y yo somos cañas cascadas en algún momento. Así llegamos a Cristo. Cristo llegó a nuestra vida cuando nuestra vida era un desastre. Estábamos tan desastrosos que estábamos muertos. No estábamos agonizantes, estábamos muertos. Nuestra vida estaba hecha a pedazos, hablando humanamente. Matrimonios destruidos, hijos destruidos. Nuestra vida hecha añicos por causa del pecado. Luego dice, ni se apagará el pabilo humeante. Muchos de nosotros que están aquí como un pabilo humeante que todavía no se ha apagado, que todavía hay esperanza de encenderse. Mientras que el Espíritu Santo esté en nosotros, siempre hay esperanza. Y lo mejor de todo es que el Espíritu Santo nunca se quitará de ti, porque es el sello de nuestra salvación. El sello de tu salvación es el Espíritu Santo, el que te hace entender de que somos hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo no somos hijos de Dios. Van a momentos que nos sentimos que estamos apagados. Y quizás aquí alguien así de esta manera esté apagado, en una decadencia espiritual que piensas que has perdido todo el amor del Señor. O quizás estás lleno de obras, como la iglesia de Éfeso, pero has abandonado tu primer amor, has abandonado al Señor de la obra. Y estás amando más las obras que al Señor de la obra. Entonces uno llama hoy, no te va a pagar, te va a encender, porque Él ha empezado una buena obra en ti. Dios ha empezado una buena obra en ti, y la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor. Dios no se cansará contigo. Dios no te dejará. Él así lo ha prometido. Vuelvo y reitero, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios, de su pacto en nosotros. Entonces vemos aquí hombres y mujeres dañados, lastimados, con sus vidas rotas. Como dice la Escritura, Satanás vino a matar, robar y destruir, pero el Señor, ese pero de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Vemos ejemplos como María Magdalena, el leproso Bartimeo, la viuda de Naín, la mujer con flujo de sangre, el endemoniado de Gadara, María, la hermana de Lázaro. Todos hombres que se acercaron a Jesús con sus vidas hechas pedazos. Pero el Señor les dio esperanza. El Señor les perdonó sus pecados. El Señor murió por ellos en la cruz. Hermanos, Cristo murió por ti en la cruz. Por tus pecados, por tus fracasos, por tus miserias, por tus debilidades. Tenemos un Salvador suficiente, compasivo. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que podemos acceder al trono de la gracia para decir pronto oportuno socorro cuando en esos momentos que le fracasamos, que le fallamos al Señor. Pedro fue también uno de ellos, pues lloró amargamente, fue devastado por una verdad que no quería reconocer. Él no amaba al Señor como él mismo creía que lo amaba. Y si vemos lo que hemos leído anteriormente, Pedro se ufanaba ante los demás de que amaba más a Jesús que cualquiera de ellos, orgulloso, orgullo espiritual, orgullo legalista. Vemos que el mismo Satanás había pedido a Dios tocar la vida de Pedro, y así fue, pero Dios era quien estaba en control, para hacer de Simón una caña, a Pedro una piedra firme que tomaría el liderazgo de sus hermanos. Ese era el propósito de lo que Pedro iba a vivir, aunque fue muy doloroso por él, porque dice la Biblia que lloró amargamente al ver que su Señor lo miraba y se cumplía lo que le había dicho. En Lucas 22, 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandear. Hermanos, puedes estar siendo zarandeado en este momento de tu vida, pero créeme que Dios está en control. La restauración del Señor en todo caso y en cada uno de nosotros es segura. Así lo dice el Señor en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios está haciendo todo nuevo en tu vida. Y quizás te está mostrando lo que te está arrancando, ese pecado remanente que está en nosotros, esos hábitos pecaminosos que nos juegan malos momentos. Hermano, será una obra perfecta en todas las áreas de nuestra vida. En el pasado llegamos a Cristo con grandes heridas en el alma,
Como dijo un predicador, Cristo, nuestro Señor, es un reciclador de almas. Dios nos ha reciclado para hacerlos nuevos. Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Hermanos, Cristo es amigo de pecadores, pero esos pecadores contritos y humillados. No el que no cree que es pecador, no el que no cree que no peca, no el que no cree que no necesita a Cristo, que cree que yo lo he logrado todo. Cristo es amigo de pecadores. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. En el texto que les leí de Isaías, la metáfora de la caña cascada y el palo humeante también nos puede llevar a ver que solo para poder ver a Dios en su salvación debemos ser cascados, quebrantados por Jesucristo. El Evangelio nos va a humillar, nos va a ver a todas las miserias que somos, que pensamos que tenemos una vida perfecta. No, el Evangelio nos muestra las miserias de nuestro corazón, las miserias de nuestra religión. Y nos va a llevar a disciplinarnos, amados hermanos. Siendo hijos, Dios nos va a disciplinar y nos va a azotar. Creamos eso, mis amados hermanos. Y en el 42 de Isaías 41 es lo que dice, no se cansará ni se desmayará. Hermanos, el Señor no se cansará ni se desmayará con nosotros. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de que muchas veces le neguemos o nos avergoncemos de Él, el Espíritu Santo nos lleva de nuevo a ponernos de rodillas delante de Él y decir, Señor, no te amo como digo que te amo. Hermanos, el Señor estará contigo en cada momento de tu vida, en cada situación, pues somos fruto de su aflicción, amados. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de Cristo. Y a mí me impacta mucho ese texto que está en Isaías 53:11. ¿Qué fue lo que le mantuvo firme? Ese anhelo de ver a los santos redimidos. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho porque la obra iba a ser completa. Tú y yo no somos una obra incompleta, estamos completos en Cristo. No tenemos que agregarle nada, ya todo fue hecho, todo ha sido consumado. El Señor, nuestro Rey, a través de su ministerio, les dejó claro a sus discípulos que seguirle a Él le costaría todo, que valdría la pena hacerlo, que valdría la pena. Y aquí vemos de nuevo al mismo Pedro. Cuando es Jesucristo, cuando el Señor proclama esta palabra, está Pedro involucrado en este tema. Mira lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles de que era necesario de que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fue Pedro quien motivó esta respuesta. Pedro le dice, Señor, tú no tienes que ver a ti mismo. Es decir, Pedro aquí en su humanidad está diciendo, Señor, yo te amo, te quiero, no pase eso contigo. Y humanamente hablando era correcto. Él amaba a su Señor, quería a su Señor, pero del amor de un hombre, no es del perfecto amor de Cristo. Él no había entendido que Jesús los amaría hasta el fin, hasta entregar su vida por ellos. Pedro aquí está siendo otra vez confrontado ante su realidad de que él mismo aprendería con mucho dolor, pues negó a Cristo por temer perder su vida y ser juzgado con él. Eso le pasó a Pedro. Mateo 26:69-75 dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Escucha, y son mujeres los que están confrontando, no hombres. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre.
Ya no era ni su señor, ni su maestro, al hombre, de una manera despectiva. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aunque él tratara de ocultar esa verdad, era latente ante los demás. Era uno de los discípulos de Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro, Pedrito, iba un proceso de restauración. Tú y yo estamos en una restauración todos los días, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En Juan 15, 15 al 19, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, en ese tiempo de restauración el Señor está diciendo, Pedro, ¿me amas más que esto? En Juan 15 respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le estaba, vuelve y le dice en ese momento, Pedro, tú no me amas como realmente dices que me amas. Pero le había negado delante de todos la primera noche en que fue llevado a casa de Anás y Caifás por miedo de vergüenza. Dejó de llamarle o maestro a referirse como ese hombre. Había mentido afirmando de que no le conocía, lo que suponía una gravísima negación. Había jurado falsamente para dar fuerza a su negación. Mis hermanos, si uno me pone a pensar esto, uno diría, hombre, ese Pedro, no, me traicionó, no tiene derecho a estar conmigo. Lo hubiéramos pensado. Incluso alguno de nosotros hubiera dicho, no, no quiero caminar más con usted, es un traicionero, es un falso. Pero eso no es lo que ve el Señor. El Señor no mira lo que miran los hombres. Los hombres pueden juzgarte, tú puedes fracasar, caer, el mundo te puede juzgar, la iglesia te puede juzgar, pero si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor ya fue juzgado por tus fracasos, el Señor fue juzgado por tus pecados y Él te restaurará, Él te levantará, porque, vuelvo y reitero, Él está con nosotros en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras luchas. Él pelea con nosotros y pelea por nosotros. Él es nuestro Señor, nuestro Rey. La pregunta es admirable, ¿me amas? Pero debió quedar sorprendido, tenía que responder delante de todos los discípulos y todos sabían lo que estaba pasando. Incluso ustedes pueden ver que Juan estaba al lado de él, estaba escuchando todo lo que estaba pasando. Públicamente el Señor lo está restaurando, porque le está dando de nuevo el ministerio, le dice, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. No le está quitando el ministerio, lo está poniendo en el ministerio, pero como un hombre nuevo, plenamente convencido de que el amor que él tenía no era suficiente. Él necesitaba el amor de Cristo. Y aquí llegamos a un texto que es casi para terminar el devocional, que es que el amor que tú y yo necesitamos para amar al Señor proviene de Dios, no de ti. El amor que tú necesitas para amar a tu prójimo como amamos a Dios, viene de Dios, no de ti. El amor que tú y yo necesitamos para mantenernos firmes no viene de nosotros, viene de Dios. Mira lo que dice Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo de que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, esas tribulaciones, esas pruebas, esos momentos difíciles, allí opera el amor de Dios para mantenernos firmes en la fe, para aferrarnos a Cristo con todas nuestras fuerzas, para venir a Cristo en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Este amor
llevaría a Pedro a ser un hombre diferente, sin temor a la muerte por causa de Cristo, a predicar con valentía sin importar las consecuencias, solo la gloria del Señor. Y después de la resurrección de Jesucristo, después de la restauración, que el Señor Jesucristo asciende al cielo, el Espíritu Santo llega sobre ellos como en forma de lenguas de fuego. Dice que Pedro sale a predicar con gran valentía. Mire lo que dice Hechos 4, 6 al 13. Ya Jesús ha predicado, perdón, Pedro está predicando el Evangelio y está restaurado el cojo. Hay una confrontación con los religiosos, los llevan presos. Y dice la palabra del Señor, y poniéndose en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, mira esto, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo, con valentía les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre que él se había avergonzado antes, ahora lo proclamaba con valentía, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro, la valentía, antes era un cobarde, ahora era un valiente, y de Juan, y sabiendo de que eran hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban, y escuchen esto, y les reconocía que habían estado con Jesús. Hermanos, cuando te ven a ti hablando, cuando te ven predicando, mostrando a Cristo, ven que has estado con Jesús. Necesitamos estar con Jesús. No nos apartemos de Él, aunque nunca se apartara de nosotros, pero contristamos el Espíritu Santo con nuestros pecados. Con esos pecados no confesados. Ponte a cuentas con el Señor. Vuelve de nuevo a tu primer amor. Él está con las manos abiertas. Te está esperando porque te está buscando. Hoy te está buscando con esta palabra, con este devocional. Te está buscando. Diciendo, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Luego en Hechos 4, 18 al 20 dice, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era algo, ese sentimiento, esa convicción no pararía nunca, porque fueron a predicar el evangelio y establecieron la iglesia. Y murió como Jesús crucificado cabeza abajo. Dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Todos y cada uno de nosotros somos una obra maestra en las manos de Dios. Somos como una valiosa pintura que Dios mismo está delineando para su gloria, con cada acontecimiento, con cada situación, con cada momento. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Quizás estás tambaleante, temblando, siendo movido por las pruebas, por los momentos, pero el Señor te está afirmando, estás firme en su gracia, y allí no nos moverá nadie. Nada ni nadie os podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro.